Muy bien, buenos días, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Y es un privilegio, hermanos, estar con ustedes. Y muy agradecidos a ustedes por sus oraciones, por sus ofrendas. Muchas veces han sido de de gran ayuda, hermanos. Nos han auxiliado en muchas ocasiones. Gracias por ustedes, hermanos. Hemos hecho un viaje muy largo, como dice el pastor, literalmente, ¿no? Por tierra, desde Perú. Hemos viajado desde Trujillo, Perú, que está a 12 horas de la frontera con Ecuador. Entonces, hemos venido unos días antes a una ciudad más cerca a la frontera llamada Piura, como invitados a predicar en un aniversario, y hemos retomado a la frontera el viaje a 5 horas nuevamente. En Perú está llegando el verano. Ahí en Perú están las 4 estaciones del año. Está llegando el verano, que es caluroso también. Pero aquí está quemando un poquito más, o se siente un poquito más. Pero bueno, hermanos, y hemos cruzado el Ecuador, que son 16 horas. Viajamos por la noche y viajar por la noche nos chocó un poquito porque en la noche baja la temperatura por la ciudad de Quito hasta 4 grados. Iba midiendo en mi celular en la noche, mucho frío. Entonces, y hemos llegado a la frontera con Colombia, más o menos toda la noche por Ecuador, y al otro día a las 2, 3 de la tarde hemos llegado con mi esposa y mi pequeño hijo, Abdiel. No sé de dónde sacaban fuerzas, pero ahí estaban ellos resistiendo, ¿ya? Y gracias a Dios que en la frontera se acopla un poco. Colombia, Ecuador, ya hay iglesias en el sur de Colombia, iglesias bautistas hermanas nuestras. En la frontera, en la primera ciudad, que se llama Ipiales, hay una iglesia ahí bautista que está empezando. Y en la ciudad que sigue, que es Pasto, en Nariño, también hay otra iglesia y hay un misionero ahí norteamericano que está trabajando. Entonces, ahí hemos descansado un par de días, o creo hasta 3 días, predicando también ahí, como para retomar fuerza, recargar fuerzas, ¿no? Y continuar y proseguir el viaje. Y hermanos, gracias a Dios por el sur de Colombia, que se está conformando una pequeña fuerza, núcleo ahí para salir, hermanos, al resto del país, con las misiones, con la palabra de Dios. Gracias, ellos están orando por ustedes. Y gracias por este lado norte de Colombia, que también veo que se está conformando una fuerza, un núcleo, hermanos, para el Evangelio aquí en Colombia. Entonces hemos estado ahí en Pasto con el pastor Oscar Cerón. Y luego quisimos tomar un bus de Pasto hasta Medellín o a Bogotá. Y entonces mi esposa se desanimó porque le dijeron 20 horas más y dijo, no, mejor vámonos a Cali y hacemos unas horas de escala y retomamos a Medellín. Y hemos hecho esa escala. Llegamos a Cali 1 de la mañana y se siente el calor en Cali a pesar de que es 1 de la mañana, ¿ya? Entonces, no sé en el día cuánto más sube, creo hasta 40 grados. Sube en Cali, ¿no? Y luego hemos retomado a Medellín, y en Medellín, que es un clima parecido a nuestra ciudad, está un poquito también caliente Medellín. El día que llegamos, descansamos en la noche un poco y hemos llegado el día martes aquí a Bucaramanga. Llegamos a Girón, el lugar más fresco de acá, ¿no? Y no me estoy quejando, estamos empatando. Y entonces, ahí mi esposa tiene unas familias, y gracias porque dijeron, vengan aquí, ¿no? Y entonces, ahí hemos estado un par de días, hermanos, en Girón, y
Al siguiente día hemos ido a Río Negro, por acá al fondo, abajo. Mi esposa, tenemos un hijo de 17 años que ha graduado su bachillerato aquí y hemos ido ahí, hermanos, hemos estado ahí. Y bueno, gracias a Dios que conocíamos al pastor José Morales en Piedecuesta y bueno, nos ha dicho, vengan aquí está más fresco para pasar los días. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, hemos venido de Piedecuesta. No hemos dormido tan bien anoche por muy festivos son acá, ¿no? Y entonces de allá, de acá, y bueno, conociendo algo de la cultura de ustedes, la fiesta de las velitas, ¿no? Mi suegra dice que me pone 2 velas para mí. Digo, no me ponga nada, porque mi esposa encima me dice que la primera vela que se apaga, él va a morir más antes que todos. No. Bueno, es broma, si están transmitiendo, me está viendo mi suegra, por favor. Hermanos, pero gracias a Dios por el pastor José Morales, y aprovechamos ayer a salir al parque principal de Piedecuesta a hacer evangelismo y 3 personas se convirtieron a Cristo. Un señor vive en San Alonso, dijo que posiblemente llegaría hoy día, no sé si está por aquí o de pronto llega más luego, hermanos, pero aquí estamos. Hace 2 años pasamos por aquí, el tiempo es rápido, hermanos, y me ayuda mi esposa antes con el tiempo, porque yo me paso, hermanos, ¿ya? Me ayudan a ese calor y les entiendo a ustedes y a mí también, ¿ya? Estamos con el propósito aquí, hermanos, número 1, de conocer un poco lo que voy a explicar a continuación, nuestro proyecto que tenemos. Y venimos, en primer lugar, estamos orando nosotros, dejando en las manos de Dios. Queremos servir en Colombia, hemos dicho. Colombia necesita, hermanos, del Evangelio como muchas partes del mundo. Y queremos venir a conocer las primeras familias de Girón, pues lugar por donde estamos orando. No hay nada todavía concreto, al final Dios dirá si es allí o no, en fin, hermanos, pero ese es un primer objetivo que venimos en este viaje, ¿no? Conocer un poco. El jueves vamos a estar ahí y el domingo también ahí en la Iglesia Bautista Esperanza con nuestro hermano José Nelson, que ya nos comunicamos. No está el misionero Justin por ahora. Cuando él regrese, para nosotros nos quedaba muy difícil venir. Entonces, ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo es seguir visitando más iglesias, visitarles a ustedes, agradecerles a ustedes, hermanos, por su apoyo, servirles. Le he dicho al pastor, en lo que usted quiera, pastor, dígame qué puedo hacer. Si tengo que limpiar el piso, lo voy a hacer, hermanos. Pero bueno, en lo que Dios nos permite a nosotros servirle, estamos para eso, hermano, ¿ya? Número 3, como dije, mi esposa extraña a su familia en Perú, entonces desea ver y estar con su hijito en la graduación. Entonces, ese es, hermanos, nuestros objetivos en este viaje, ¿ya? Y entonces quiero compartirles brevemente, aunque este proyecto está más preparado para el Perú y otros países, no tanto de Colombia, porque hablo de Colombia y ustedes saben más que yo. Pero bueno, algo en resumen. Bueno, ese es nuestro texto lema, ¿no? Para Colombia, Mateo 9, 36 al 38. Por favor, avanzamos, ¿no? Ya ustedes saben eso de memoria. Colombia tiene 32 departamentos. Me extraña que en esta mañana dice que lo han conocido recién. Entonces, pero 32 departamentos y su distrito capital, Bogotá. Ahí está un poco de estadística, un poquito ahí. Perú geográficamente es un poquito más grande que Colombia. Pero Colombia, siendo un poquito menos, tiene el doble de población de Perú. Perú somos 32 millones y tanto de habitantes. Colombia tiene casi 54, creo, millones de habitantes a la fecha, ¿no? Por ahí. Eso es interesante. Entonces, estamos orando por Santander, ¿no? De ahí está.
Santander. Entonces, y la ciudad bonita, la ciudad de los parques, Bucaramanga, ¿no? Entonces, esa es la ciudad que tiene sus 3 municipios: Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, ¿no? Entonces, y ahí está un poco de esta. Como dije, eso voy a pasar rápido porque ustedes lo conocen más que yo, ¿no? Adelante, hermano, que está ayudándonos ahí. En Girón está su población. Gracias a Dios que hay una pequeña obra que está empezando ahí, pero si me equivoco, ahí digo que hay 3 iglesias bautistas jóvenes, casi en toda Bucaramanga, ¿es verdad? ¿O hay una más de las nuestras? ¿Sí? Ágape, Faro y Girón, ¿verdad? Entonces, eso es la verdad. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, estamos orando ahí, no hay nada definido, no hay nada todavía. No se va a hacer el plan que tengo yo, sino se va a hacer el plan ¿de quién? De Dios, al final. En la experiencia hemos visto así. Entonces, estamos tranquilos, pero esa es una primera opción que estamos dejando en manos de Dios. Adelante, hermanos. ¿Y por qué Colombia? Eso me dicen en Perú. Tu esposa te está llevando, porque ellas son bravas, ella te está llevando a Colombia. No vengas con otro cuento aquí. Así me dice, tengo que sustentar, ¿por qué Colombia? ¿No? Hermanos, y entonces algunas razones que quiero mencionarles. Número 1, ¿por qué Colombia? Porque hay un mandato en la Biblia. No es que soñé, no es que mi esposa me obligó, que sentí el pecho que me latía, no. La Biblia lo dice, que el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Bueno, Mateo 28, 19 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Incluso el término naciones ahí en griego es etnias, ¿ya? Y Colombia tiene muchas naciones dentro de sí, al igual que Perú. El hermano está orando por Amazonas, ahí hay muchas naciones, etnias. Perú también tiene muchas naciones. Incluso, hermanos, bueno, Dios quiere ser, desde el Antiguo Testamento vemos esta verdad, Dios quiere ser admirado en todas las naciones, por mucha gente, por millares. Esa es la voluntad de Dios. Entonces es una primera razón bíblica. Dios, es la voluntad de Dios que el Evangelio también, hermanos, se predique aquí en Colombia ampliamente. Número 2, ¿no? Esta transición de la membresía de la iglesia, eso es interesante, hermanos, es interesante. Si dividimos el mundo por la mitad, norte global y sur global, hasta el 1900, la mayoría de cristianos eran de habla inglesa, europeos, de color de tez blanca. Esa era la mayoría de cristianos en el mundo. Pero ya al 2020, la mayoría de cristianos está en el sur global, color azul. Entonces, y ahí están los porcentajes, hermanos. Entonces, ya el Evangelio en sí se dice que ya ha llegado a todo el mundo en sí, ¿no? Hay algunos lugares que poco o más, pero hermanos, ahora somos mayoría, en otras palabras. En tono de broma le digo a mis amigos norteamericanos que en Perú tengo, ahora somos mayoría nosotros, ¿no? Pero no así jactanciosos ni orgullosos, sino que eso representa un desafío para nosotros. Eso quiere decir que el futuro de las misiones o los futuros misioneros que van a salir al mundo van a salir de acá, de Sudamérica, de África, del Asia, ¿ya? Y va a seguir creciendo, hermanos. Entonces, el futuro de las misiones está aquí. Por eso vemos en Colombia, yo conozco a muchos misioneros mexicanos acá en Colombia ya, brasileros, peruanos, y estoy seguro, Dios mediante, saldrán de aquí más adelante también futuros misioneros de Colombia. Entonces, eso es un desafío, esa transición, hermanos, representa un desafío para nosotros. A mis hermanos norteamericanos o misioneros europeos, siempre digo, ellos tendrán que hacer un giro. Sí, algunos están plantando iglesias en algunos lugares, pero
pocos, pero tiene que dar un giro. Ellos lo que tienen que hacer a veces, tienen que prepararnos a nosotros, porque ellos son pioneros en misiones. Entonces tienen que hacer ese giro en su trabajo, hermanos, porque el futuro, hermanos, esto representa un desafío para nosotros y tenemos que prepararnos y asumirlo, hermanos, y agradecidos porque un día fuimos un campo misionero y hermanos, pero ahora ya somos los futuros misioneros. Esto es interesante, está en el Atlas cristiano, esta fuente, ¿ya? Muy bien. Y eso es claro, la escasez de iglesias bautistas de sana doctrina, afuera dice predicación expositiva, correcto, faltan en Colombia, ¿ya? Yo pongo esa cifra de 100 hasta 100. El otro día alguien me debatió en Facebook que no, que somos más. ¿Por qué tú piensas que somos poquitos? Pero conversamos y el hermano no tenía todo el recorrido, la investigación que yo hice y me dijo, ya está bien. Entonces, un misionero norteamericano justamente en el sur de Colombia, en Nariño, me dijo, yo le pongo 70 iglesias, pastor. Bueno. 70, para 54 millones de colombianos. En Perú, que somos 32 millones, hay alrededor, yo calculo, de 5.000 iglesias bautistas fundamentales. ¿Ya? Entonces, hermanos, esto a mí cada vez que vengo, yo oro al Señor, me choca el corazón, lloro al Señor, digo, Señor, aquí hay una gran necesidad. Tenemos que mirar a mis amigos pastores en las iglesias, tenemos que mirar allá. No estamos preparados obviamente para esto que Dios ha puesto, esta transición, hermanos, pero tenemos que asumir y tenemos que orar mucho. Entonces, eso es un argumento más. Adelante, hermano o hermana. Bueno, estar casado con una hermana de Colombia es provechoso o tiene ventajas de diferentes maneras, hermanos. Y eso es una bendición de Dios, ¿ya? Mire, para obtener la visa, la hermanita de México y de Estados Unidos, creo el año pasado, tristes se fueron porque no pudieron obtener la visa, no me acuerdo el nombre de la hermana, el hermano. Están en Cuenca, Ecuador, ¿verdad? Y nos han contado otros casos de que algunos les es difícil y tienen que regresarse. Entonces, el estar casado, hermanos, tiene esta ventaja de salud, de adaptación, y también en la ciudad, un misionero viejo, por así decirlo, en Perú, o sea, con experiencia, me dice, estar en la ciudad que es de tu esposa, pues es conveniente porque en las misiones se presentan urgencias, emergencias, y te puede ayudar ahí eso. Gracias, pastor, le dije. Bueno, ¿por qué Colombia? ¿Ven? Hermanos, adelante. Suficientes argumentos por qué Colombia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Qué tipo de iglesia bíblica saludable, hermanos? Que tenga la palabra de Dios muy en alto. Desde mi familia siempre la palabra tiene que estar muy en alto, hermanos. Si la palabra no está ahí, todo se viene abajo porque todo lo que yo creo está fundamentado en la palabra. Tiene que ser una iglesia que tenga la Biblia muy en alto, a Dios muy en alto, hermanos. Una iglesia que cultive la santidad, hermanos, personal, que haya un cambio realmente evidente y seamos luz, hermanos. Una iglesia que tenga un liderazgo piadoso, la cabeza es Cristo y nosotros servidores con los pastores a la congregación, y dedicarse, hermanos, a la gran comisión, entre otras características, hermanos. Pero queremos ese tipo de iglesia nosotros, hermanos, establecer aquí. Adelante. Eso tenemos que modificar. Eso lo hice hace 2 años y veo que justo en este mes nomás no calculamos bien. Mi esposa ya se olvidó que es colombiana y recién acá me dice, en diciembre sube todo las cosas. Uy. Y el presupuesto que trajimos ya se... Entonces sube cada año las cosas, ¿no? Por lo menos creo que debe sumar $100 o $200 más para nosotros trabajar, hermanos. Eso
cabe precisar, ¿no? Junto con el misionero Justin Koch, que está en Girón, si se da. Entonces nosotros solamente estamos promoviendo o pidiendo ayuda para un presupuesto familiar, ¿no? Ya que conformando el equipo con el misionero, pues nos es beneficioso ministerialmente en la inversión. Entonces, eso hablando de, porque alguien dirá poquito, pastor, ¿no? Pero ese es familiarmente nada más, ¿ya? En fin, estamos ahora alrededor del 30% de eso que necesitamos. No hemos promovido mucho este año, en este que viene sí queremos darle duro. Hemos estado ocupados en algunos estudios, entonces, pero en este año Dios, hermanos, obre en las iglesias, en los pastores. Y el siguiente cuadro nos habla del presupuesto que sería de traslado, ¿no? De establecimiento, un solo gasto que nos llevaría $900 a $1,000, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros? Orando. En el siguiente cuadro, orando. Bueno, hay algunos... esto es los objetivos que les mencioné al inicio. Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos, hermanos? Orando por nosotros, rogando al Señor por nosotros, que Él obre como iglesia. Si desean, gracias hasta aquí por su ayuda. Si desean, si venimos a Colombia, si ustedes quieren seguir apoyando, hermanos, que sea lo que Dios obre en ustedes. Amén. Y hermanos, pero está en nuestro corazón este país, esta nación, hermanos, venir aquí a sumar esfuerzos con lo que se está haciendo ya. ¿Ya? Gracias hermanos por este proyecto, por estos minutos de escucharnos en esta parte. Si hubiera alguna pregunta, háganmela respecto al proyecto, ¿sí? Si no, ahí quedamos y pasamos al tiempo de la prédica. ¿Sí? ¿Alguna inquietud tienen respecto de esto? ¿No, hermanos? ¿Algún detalle? En Perú me dijeron cuando pongo, y pastor, ¿y la FARC todavía sigue? Bueno, ya tuve que dejarle ahí. No, pero algún detalle si quisieran saber, hermanos. Pero bueno, gracias hasta aquí. Gracias, hermano, que nos está ayudando ahí. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a la exposición de la palabra de Dios, hermanos. Y gracias por escucharme hasta ahí. ¿Ya? Bien. A ver, outfit, ¿qué significa? ¿Nadie? En inglés. Outfit, atuendo, vestuario. Los jóvenes usan esa palabra muy ahora, ¿no? Está de moda. ¿Quién tiene el mejor outfit? ¿No? Para decir el conjunto de vestimentas que uno usa para ciertas ocasiones. En esta mañana, ¿quién tiene el mejor outfit? Aquí entre nosotros. Hermanos, entonces quiero hablarles en esta mañana de un outfit cristiano, de un atuendo cristiano. Pensando en los chicos, en esa palabra que está muy común, muy de moda. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de ese vestuario. La Biblia usa ciertas analogías para hablar de la nueva vida en Cristo, de ese cambio, de ese andar cristiano. Pablo usa esto del vestido. El apóstol Pedro habla de la analogía de implementos militares, de pertrechos para la vida cristiana, equiparse. Pero quiero hablarles de este outfit cristiano o de este vestuario cristiano que, hermanos, tenemos que nosotros vestir. Quiero decir que Dios dice que tenemos un closet, un ropero nuevo, que tenemos que nosotros acudir y vestirnos. Algunos piensan que la vida cristiana es negativa, ¿no? Y muchos ponen eso como excusa. No me convierto porque si me convierto a Cristo me van a prohibir un sinnúmero de cosas. Negativamente piensan, no, me va a prohibir el baile, el trago y esto, y muchas cosas.
¿no? Pero la vida cristiana, hermanos, sí, en realidad hay cosas que sacar negativas en nuestra vida, pero la vida cristiana es más positiva, ¿ya? Consiste más en ponernos, en incorporar en bendiciones que recibir, hermanos. Eso consiste la vida cristiana. ¿Ah? Sí hay que sacar algunas cosas, pero más consiste en ponerse cosas, en un andar nuevo, hermano, nuevas perspectivas incluso. ¿Ah? Entonces, Dios quiere que los que hemos creído en Él, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, Dios quiere que tú tengas un nuevo andar, un nuevo vestuario, un nuevo atuendo, en consonancia con tu posición en Cristo, para que tengas una vida cristiana firme y victoriosa. Dios quiere eso, hermanos. ¿Ya? Entonces vamos a ir a nuestro texto en esta mañana, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versos del 12 hasta el 17. ¿Ah? Dice ahí la palabra de Dios. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, de aquí se pudiera sacar unos 4 mensajes. Decís que vamos a hacerlo en uno de manera un poco hasta resumida. Pero es que es una idea aquí que se maneja en todo este texto, por eso es que quiero enseñarlo todo. Entonces, no a detalle tal vez porque sería muy extenso. Hermanos, bien. La carta a Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, años 60, 62, desde la cárcel, no se sabe, en Éfeso o en Roma. Él escribe desde ahí. Hermanos, el apóstol Pablo, él no funda esa iglesia de Colosos. Él no fundó esa iglesia. Ahora, el motivo, ¿por qué Pablo escribe esa carta? ¿No? Pablo escribe porque se ha enterado de que los hermanos en Colosas están siendo atacados en su fe cristiana. Hay por un lado la filosofía griega, el judaísmo. Hay muchas formas de religión que están atacando a los hermanos ahí en Cristo. Les están diciendo que ellos no van a poder conocer la voluntad perfecta de Dios, que ellos necesitan ciertas experiencias como el gnosticismo para alcanzar un conocimiento alto, elevado y plena sabiduría. Entonces, y parece que algunos hasta se habían infiltrado, por eso dice ahí, soportando, había ya problemas, ¿no? Entonces, y el judaísmo que todavía quería o no quería dejar los ritos y las leyes del Antiguo Testamento. Pablo en capítulo 2, capítulo 1 final, habla mucho de esto, hermanos, de estas luchas. Pablo se ha enterado de eso, y Pablo escribe esta carta para decirle a los hermanos que si han creído realmente en Cristo. El capítulo 3 es interesante, el capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, la condicionante, si realmente son cristianos, pero en el capítulo 1 dice, hermanos, en adelante, capítulo 1 va a decir que si han creído en Cristo, no necesitan nada más, que estamos completos en Cristo, que somos perfectos en Cristo. Amén, hermanos. Si tú has creído en Cristo,
Estás completo. No necesitas nada más, hermanos, para la vida. Estamos completos. Por eso el gran tema de Colosenses es que Cristo es suficiente para la vida, para la salvación y para todo. Cristo es superior, la preeminencia de Cristo, hermanos. Pero dice Pablo en esta, ¿qué aprendemos en la carta? Bueno, entonces Cristo es superior. Entonces nosotros tenemos que vivir de manera, si estamos completos, si estamos perfectos, tenemos que vivir de manera segura, firme, victoriosa. Amén, hermanos. Tenemos que vivir vidas así triunfantes en Cristo. Y de esa manera anima Pablo a ellos. Capítulo 1, capítulo 2, Pablo, como es costumbre, doctrina, teología, ¿no? Y siempre él termina sus cartas hablando de cosas prácticas. Porque la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana, la teología, la doctrina, la Biblia, es para vivirla, es práctica. Amén. No, la vida cristiana, hermano, no es teoría, no es conocimiento, nada, no. La vida cristiana es para vivirla. Si tú eres padre de familia, tienes que vivirla, practicar la Biblia en tu familia. Si eres joven, practícala en tu vida, en tu trabajo, en todo lugar. La vida cristiana, hermanos, es práctica. Es práctica. Tengo que ver yo la manera cómo llevarla a cabo en mi familia, hermanos. ¿Ya? Entonces, Pablo habla de estas cosas prácticas para ellos, pensando en su firmeza, en su victoria. Y empieza entonces en el verso 5, 3, 5, diciendo pues que tiene que hacer morir lo negativo, ¿no? Todo eso. Y en el versículo 12 ya habla del aspecto positivo, las cosas que hay que incorporar, hermanos. Cuatro características en este pasaje acerca del vestuario, del outfit cristiano para esta mañana. Toma nota, si deseas. A veces estoy perdiendo yo la memoria, así que ayúdame. Número 1, un cristiano tiene que estar vestido de la gracia de Dios. Versos del 12 hasta el 14. Número 2, un cristiano tiene que ser gobernado por la paz de Dios. Verso 15. Número 3, un cristiano tiene que ser instruido por la palabra de Dios. Verso 16. Verso 17, un cristiano tiene que ser un representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas 4 características? ¿Quién ya me lo dice? Número 1. Número 2. Vamos, hermanos. Número 3. Instruido. No está, pues. Número 4. Ser un... Excelente, excelente. Entonces vamos por la primera característica, hermano. La primera característica, verso 12. Vestidos. Vestidos. Es el modo imperativo ahí en el griego. O sea, es una orden. Y la voz media del griego ahí, tú tienes que vestirte. A un niño le he visto, pero tú tienes el deber de vestirte. Es una orden. Y muchos de los verbos ahí, vestidos, haced, more, están en el modo imperativo, son mandatos. Hermanos, la gracia de Dios sí nos posiciona, nos trae muchas bendiciones. Es bueno, pero la gracia de Dios también conlleva deberes. Como diría un héroe peruano, deberes sagrados que cumplir, ¿no? Estamos agradecidos a Dios por su gracia. Por su gracia somos lo que somos, tenemos vida. Sí, amén, pero la gracia también de Dios conlleva deberes. Hermanos, y estos términos, hermanos, los verbos en modo imperativo nos indican eso, ¿ya? Que hay que obedecer. Vestidos, dice, empieza ordenando.
pues la conjunción ahí, gramaticalmente, está aplicando lo del verso, hermanos, 11, que había de vestir y vestir así. Bueno, ¿estás desvestido? Ahora pues, esto es la vestimenta que luego va a explicar el apóstol en los versículos. Entonces, la gracia conlleva también deberes. No solamente nos posiciona, nos ha salvado y tenemos muchas cosas, sí, pero también conlleva deberes que nosotros tenemos que asumir, que obedecer, que cumplir, hermanos. Ahora dice el verso 12, vestidos pues como ¿no? Escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, tenemos que vestirnos de acuerdo a nuestra nueva posición o condición que somos en Cristo. ¿Qué somos? Tres cosas: escogidos, santos y amados. ¿Somos escogidos o no? Ay, me voy a entrar en debate. No, yo voy a explicar. ¿Somos escogidos o no? Sí, porque lo dice acá. Efesios dice Pablo que antes de la fundación del mundo incluso. ¿Pero qué significa eso? Eso es otra cosa. Vamos a explicar. Hermanos, tenemos una nueva posición, hermanos, honorífica, lo que quieras. No somos lo de antes. ¿Quién éramos antes nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién éramos antes nosotros? ¿Hijos de quién? De Satanás. Estábamos descarriados. Hermanos, estábamos creo que el salmista dice, en el lodo cenagoso, en lo más profundo, sucio, hermano, y Dios, hermanos, nos ha hecho ahora escogidos, santos y amados, ¿no? Entonces tenemos una nueva condición, ¿ya? Hermanos, ahora, es interesante no separar las tres palabras. Hay una trilogía de palabras ahí. Alguien de una posición, de cierta posición, y que quiere defender su posición teológica, va a dividir. Y va a decir escogidos solamente. Y va a enfatizar esa parte, nada más. Y yo conozco muchos teólogos que hacen eso. Y a lo otro lo dejan. No, pero somos escogidos, santos y amados. Y esos términos son mesiánicos incluso. Son dados a Jesús, atribuidos a Él. Pero si hemos creído en Él, nos está atribuyendo a nosotros también esto, hermanos. Entonces, yo pienso, hermanos, y esto es algo personal, mi opinión personal, mi posición personal, hermanos, que como había el ataque del judaísmo a los creyentes ahí en Colosas, que eran gentiles y judíos, que el judío se creía exclusivo, el único escogido, que la gracia era para él nada más. ¿Qué Pablo está diciendo acá? No. Todo aquel que ha creído en Cristo también es un escogido de Dios. Es un santo y es un amado. La gracia de Dios, aquí si queremos entender que Pablo está diciendo, la gracia de Dios es para todos. No piense que es solamente para un pueblo judío. Esa es mi opinión aquí en base a estas tres palabras, hermanos. Entonces tenemos una nueva condición, hermanos, en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, ahora Pablo pasa a hablar de las prendas, por así decirlo, hermanos, ¿no? Número 1 dice vestido como judío de Dios, y número 1 habla en el verso 12, de la entrañable misericordia. La entrañable misericordia es aquello que te lleva a conmoverte profundamente, tus propias entrañas, y lo ilustra así, hermano, rápidamente, cuando ves el dolor, la miseria ajena, eso es la entrañable misericordia, ¿no? Cuando tú te conmueves en lo profundo de ti y te lleva, pues, a orar, a hacer algo. Entonces, hermanos, tenemos que ser así, hermanos. Nosotros, el mismo Señor Jesús, en Mateo, que he usado mi texto lema, tenía compasión, se conmovía, hermanos, por la gente en aquel entonces, el cuadro desolador de judíos. Él tenía compasión y misericordia por ellos.
Hermanos, tenemos que nosotros ser compasivos. Si antes no lo éramos, pues ahora tenemos que aprender a tener entrañable misericordia. ¿Ya? Luego dice de benignidad, la siguiente prenda, verso 12. Misericordia de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Otra vez rápidamente acá ilustrando. La benignidad antes la gente lo decía, es como decir en una sola frase, ven a mi casa es tuya. Eso es ser benigno. Eso es ser benigno. Y les felicito, el colombiano es muy amable, al estilo peruano también. ¿Ya? Pero en Cristo, hermanos, tenemos que aprender ahora a ser benignos. Si antes tú no recibías a nadie, si antes tú pues no eras suave con nadie, porque también poquito la descripción que da aquí los diccionarios para benignidad es como el vino viejo, dice. La benignidad, suave. Entonces eras áspero quizás con las personas. Ahora tenemos que ser benignos. ¿Qué más? Dice ahí, sigue Pablo ahí, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De estas tres, ¿cuál es la mamá? Muy bien, hermano, la humildad. ¿Ah? Si yo no soy humilde, lo invierto. ¿Por qué a veces me falta mansedumbre? Porque no soy humilde. ¿Por qué a veces me falta la paciencia? Porque no somos humildes. Los griegos a la humildad no lo consideraban como una virtud. Más bien ellos lo ensalzaban a la jactancia, al orgullo, ¿no? Para los griegos la humildad no era una virtud. Es por eso que, miren acá, Pablo está diciendo, no, el cristianismo es diferente. Hermanos, muchas religiones había en aquel entonces, pero no había un cambio en sus vidas. ¿Sí? No había un cambio en sus vidas. Incluso había religiones en Éfeso que promovían la inmoralidad. ¿Sí sabe? Entonces no había ningún cambio en sus vidas para vivir. Pablo, en el cristianismo no tiene que ser así. Si has creído en Cristo, tú tienes que vestirte de ropas nuevas. Tú tienes que andar de manera diferente. Tu conducta tienes que ser. Jesús diría, ahora tienes que ser luz, amén, y sal en este mundo, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, hermanos. Entonces, ahí está la prenda. ¿Qué más dice el verso 13? Y ahora Pablo va a hablar de la prenda o de la vestimenta, del perdón, ¿verdad? Soportando, ya había disputas, ya se habían introducido falsos maestros ahí. Reténganse unos a otros, ¿no? Y perdonándoos unos a otros. Y el ejemplo que va a poner el apóstol Pablo ahí de perdones al Señor Jesucristo. Cuando uno piensa en el perdón del Señor Jesucristo, hermanos, vas a perdonar sin problema, vas a ser generoso, no te va a costar perdonar a los demás sus ofensas, querido hermano. Mira, si pensamos en el perdón de Jesús, ¿de cuántas cosas nos ha perdonado Jesús? De todas. Amén. De todas cosas nos ha perdonado Jesús. ¿De cuántas? De todas las cosas. Jesús nos ha condicionado para perdonar nuestros pecados. No nos pone condiciones para perdonar pecados. Jesús dice, yo te perdono, pero no olvido. No, Jesús olvida. El perdón de Jesús, hermanos, es que sabe que hoy día nos perdona y Él sabe que mañana podemos volver a pecar, ¿sí o no? A pesar de eso, ¿nos perdona? Sí, ese es el perdón de Jesús. ¿Qué más? El perdón de Jesús, hermanos, nos perdona de lo más sucio, de lo más asqueroso que hayamos hecho y nos saca y nos pone en una condición muy elevada, muy grande, muy privilegiada. ¡Wow! Ese es el perdón de Jesús. Tremendo, hermanos. Y a veces a nosotros decimos, me es difícil, te perdono, pero no voy a olvidar. No, hermanos, tenemos que aprender nosotros, hermanos, a perdonarnos unos a otros, vivir así, hermanos, entre esposos, cada día hay que perdonarse, amén o no.
Uy, entre esposos eso es donde uno más se ofende todos los días. Y tenemos que pedir perdón cada día, hermanos, entre nosotros, en la iglesia también. Si antes te costaba, hermanos, ahora en Cristo, si estás en Cristo, dice Pablo, hermanos, entonces tienes que cambiar, tienes que andar vestido del perdón de Dios. Bien, versículo 14. El vestido del amor. Y sobre todas estas cosas, otra vez imperativamente, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es como decir Pablo, es la correa, es el cinto, el que ciñe, el que ajusta toda la ropa de arriba y de abajo. Eso es el amor. Porque yo puedo ser misericordioso, puedo ser benigno, humilde, aparentemente. Hasta puede eso malinterpretarse. Puedo hacer esas cosas, pero si no lo hago con amor o no tengo amor, no. El vínculo perfecto es el amor. Yo tengo que ser misericordioso, pero con amor. Tengo que ayudar a otros, tengo que servir a otros, pero con amor. Eso es lo que está diciendo, hermanos, aquí este texto. Entonces, número 1, tenemos que vestirnos de la gracia de Dios, que tiene varios aspectos. Hay deberes. Tenemos una nueva posición en Cristo. Somos escogidos, santos y amados. Ahí está el detalle, el cambio, que tiene que ver con cosas compasivas, ¿no? La misericordia, la benignidad, la humildad, el perdón, hermanos, y el amor. Tiene que haber ese cambio en nuestras vidas. ¿Ah? Y vamos a mirar, hermanos, la segunda característica en el verso 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Número 2, el cristiano tiene que ser gobernado por la paz de Dios. ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Tiene paz? ¿Cómo está el mundo, la sociedad actual hoy en día? Convulsionado, ¿verdad? Desesperado, cruel. En mi ciudad, que era tan tranquila, Trujillo, todos los días hay un asesinato, todos los días hay extorsión. Nosotros, la iglesia donde estamos a las afueras de la ciudad, es un pueblo pequeño. ¿Qué sería? Una vereda acá. Hermanos de mi iglesia están extorsionados, hay muertes, hay estafa. Así está el mundo. Hay pastores descubiertos en estafas, en engaño, en muchas cosas. El mundo está muy terrible, hermanos. Pero la verdadera iglesia, porque acá habla de cuerpo, de comunidad, hermanos, tiene que ser gobernada. Lo que debe caracterizar a la verdadera iglesia cristiana es la paz de Dios. Podemos vivir en paz, hermanos, nosotros. Aunque el mundo esté convulsionado, oscuro, nosotros sí podemos tener en paz, sí podemos vivir en paz. Amén, hermanos. Sí podemos vivir en paz. Si alguien nos ve, sí hay paz en Cristo, porque tenemos paz en Cristo y podemos vivir en paz. La palabra acá, gobernada, tiene que ver con arbitrar. Pablo usa una palabra ahí griega para arbitraje, trae a la memoria los Juegos Olímpicos. ¿Para qué se pone un árbitro en un juego? Para que dirija el juego. Y los rivales o los equipos tienen que obedecer ¿a quién? A la regla. Nosotros, hermanos, un parámetro para descubrir la voluntad de Dios es la paz de Dios. Si algo no nos da paz, si algo no nos trae paz, es posible que no sea la voluntad de Dios. Número 1. Entonces tenemos que nosotros dejarnos gobernar, juzgar, sancionar, dirigir por la paz de Dios, hermanos. Sí podemos vivir en paz, hermanos. No está hablando de una paz personal aquí, el versículo interior, que sí la tenemos en Cristo, pero está hablando de una paz de cuerpo, de comunidad, de iglesia, hermanos. Y Pablo dice que tenemos que aprender a tener esa paz. Mire. Tercero, número 3, ¿no? Y aquí de pronto me demoro un poquito, hermanos. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Verso 16, dije que tenemos que ser instruidos por la palabra
de Dios. Eso lo saben de memoria quizás algunos hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué más? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Pablo dice acá la palabra de Cristo. Él muchas veces ha usado la palabra de Dios, pero acá hace una variación, la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí estaba siendo atacado la persona de Cristo. La palabra de Cristo, lo que se habla acerca de Cristo, lo que se conoce acerca de Cristo, dice Pablo. Esa, more, eso es imperativo. Imperativo quiere decir que es una orden. More. ¿Cuánto? En abundancia, ricamente, ¿no? Ricamente, dice acá el texto, hermano. Entre vosotros, ¿así dice? Hay un cambio interesante. Si dijera entre vosotros es diferente. En vosotros, en ti, tiene que habitar la palabra. Quizás Pablo está aludiendo, está haciendo pensar ahí a la Shekinah del Antiguo Testamento, ¿no? Donde la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, el tabernáculo. Así la palabra tiene que habitar permanentemente, abundantemente en tu corazón, hermanos, ¿ya? En vosotros. Hay que leer la palabra. Necesitamos la palabra. Hay que meditar la palabra de Dios. Hay que practicar la palabra. Hay que aplicar la palabra, dice Pablo. ¿Ya? Eso para contrarrestar, quizás le está diciendo a ellos, para contrarrestar toda la mentira, todo el engaño que venía en él. Oye, hermano, lo único que nos puede hacer firmes en nuestra vida cristiana ante tanta ideología, tanta filosofía, tanto paganismo, es permanecer firmes, llenos de la palabra de Dios. Amén, hermanos. No es otra cosa. No es otra cosa. Me adelanto aquí en mi ilustración. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia hoy en día? Díganme, ¿qué es lo que más necesita la iglesia hoy en día? Oraciones. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia hoy en día? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que más necesita, hermanos, la iglesia hoy en día. ¿Ya? Hermanos, tenemos que dejarnos de a veces de incorporar metodologías, sabiduría humana, a veces se está metiendo a la iglesia en ciertas formas y prácticas. Y estamos dependiendo a veces de esas cosas. No, la palabra de Dios, hermanos. Cristo formó su iglesia. Quizás mañana en los varones les voy a enseñar esto. Cristo formó su iglesia con su palabra. Cristo edifica su iglesia por la palabra. Cristo puede transformar su iglesia, corregirnos con la palabra. ¿Ven? Es la palabra la que necesitamos, hermanos, cada día más en nuestras vidas. Y Pablo le dice eso. Ahora, ¿cómo notamos, Pablo, en este versículo, cómo se nota que un creyente está lleno de la palabra? ¿Cómo usted lo identifica? ¿Qué características, qué evidencia usted dice, este hermano está lleno de la palabra? Por sus frutos. ¿Qué frutos? En su hablar. Bien. ¿Qué más? Y la respuesta está en el mismo texto. En el mismo texto. Hermanos, las consecuencias de estar lleno, los resultados. Dice ahí, hermanos, los participios, dice enseñándos, exhortándos. Esos verbos no son los principales del texto. El principal es more. Y estos verbos son subordinados gramaticalmente, ¿no? Así se ve una vida llena de la palabra. Alguien que está listo para enseñar la palabra de Dios. Pero no solamente le enseña, sino que personalmente aconseja a un hermano. Está con él, lo exhorta, dice. Está con él. Hermanos, no solamente hay que enseñar la palabra el pastor, el líder o yo, pero también debo aconsejar, exhortar a un hermano personalmente, individualmente, preocuparme por él, hermanos. Ese es un hermano lleno de la palabra de Dios, que está listo, dispuesto, hermanos, para enseñar, para aconsejar, hermanos, con la palabra de Dios, unos a otros, en toda sabiduría. Y luego viene el participio siguiente, cantando
Ese es un hermano lleno de la palabra, aquel que dice que puede ofrecer a Dios siempre una adoración fresca, espontánea, creativa, porque no podemos definir exactamente qué son salmos, sí, pero himnos y cánticos espirituales. Pienso que el enfoque de Pablo no es tanto decirnos, bueno, tiene que hacer esto en todos los cultos, no, sino está enfocándose en la adoración, que tiene que ser, hermanos, espontánea, creativa. Un hermano viene siempre alegre a adorar a Dios. Llega el domingo, lo espera, hermanos, y tiene formas bíblicas siempre para adorar a Dios. Un día yo estaba orando a Dios y mi esposa me llegó y me estaba espiando. Y yo estaba orando a voz fuerte, mediana, y le decía a Dios, tú parece que me has olvidado, Dios. Respóndeme, Dios. Dios, mira lo que está pasando acá. Y esto, y mi esposa está quejando. ¿Qué pasa? Señor, escúchame, por favor. Y me decía, David, ¿estás orando así? No te he escuchado orar así. ¿Por qué oras así? ¿Está bien que ores así? Sí, le digo. Cuando uno revisa el libro de los Salmos, ve salmos de lamento, salmos de gratitud, amén. ¿O no? ¿Sí? ¿De dónde sale esa adoración que yo estoy haciendo a Dios? De la palabra de Dios. Y obviamente, en medio de mi lamento y todo eso, pues cuando uno mira los salmos, hay la esperanza. Hay un atributo, como menciona el pastor de Dios, que se resalta siempre en cada lamento. La misericordia, la soberanía. Dios, a pesar de todo lo que es, Señor, tu misericordia está ahí. Tú eres fiel. ¿Ven? Mi esposa, no lo sabía. No lo sabía. Pues, hermanos, hay que, hermanos, leer la palabra cada día más. Léela, hermanos. John Piper decía en una de sus prédicas, gracias por el iPhone, gracias por el WhatsApp, gracias por la... Yo no entendía por qué, pero si tratamos de regular eso en la iglesia, pero ¿por qué gracias por el iPhone y eso? Él decía, ¿por qué? Porque desde que se inventó eso, nos hemos dado cuenta que sí hay tiempo de más, de sobra para nosotros. De manera que son excusas cuando decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia, no para meditar, para aprender. No, hay tiempo, hermanos, y hay tiempo de sobra. Hay que saber administrarlo y hay que tener la voluntad. Amén, hermanos. Número 3, tenemos que ser instruidos constantemente en la palabra de Dios. ¿Ya? En la palabra de Dios. Bueno, hermanos, finalmente, este es un texto que a mí me agrada, lo he resaltado, lo he escrito, yo le he puesto ahí, esta es la regla de mi vida. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tenemos que ser representantes de Cristo aquí en esta tierra, hermanos. Nuestra vida que está por delante, la vida que vivimos, tenemos que vivirla para Cristo, dice el apóstol Pablo. Todo tenemos que hacerlo en el nombre de Él, hermanos. Todo, y todo es todo, valga la redundancia, hermanos. Entonces, esto es un texto para mí que marca, hermanos, una regla para mí de cómo conducirme, de representar a Cristo en esta tierra, hermanos, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Vamos a repasar. Os he dicho 4 cosas, 4 características de este andar cristiano, de este outfit cristiano, de este closet que tenemos para vestirnos, ¿no? Número 1, tenemos que vestirnos de la gracia de Dios. Número 2, tenemos que ser gobernados por la paz de Dios. Número 3, tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios. Número 4, tenemos que ser representantes de Cristo aquí en esta tierra. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo en el nombre de Él, para gloria de Él, hermano. Les pregunto,
estas características. Pongámonos de pie para terminar ahí orando, hermanos, y meditando. Ponte de pie, hermanos. Te invito ahí. Meditamos en esto para terminar. Estas 4 características, ¿estuvieron o no estuvieron presentes en la vida de Cristo? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Cristo, sí, se vistió de la gracia, aunque es el autor de la gracia y todo, pero sí, dice Lucas que Él crecía en gracia para con los hombres también. No, hermanos, Cristo lleno de gracia, el autor de la gracia, Él crecía en gracia. Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Cristo fue un hombre de paz, hermanos, gobernado por la paz. ¿Qué más? Cristo, ¿creen que Cristo aprendió la Biblia bien, meditó, practicó la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando sus padres lo perdieron y dónde lo encontraron? En la cátedra ¿de quién? De Moisés, preguntando, aprendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo se defendió cuando el diablo, después de 40 días, vino a tentarle? ¿Con qué le dio el knockout al diablo? Escrito está. Escrito está. Finalmente, pues él obedeció la voluntad de su Padre. Él hizo todo conforme a la voluntad de su Padre. Hermanos, si tú has creído en Cristo, realmente has resucitado con Él, hermanos, anda de manera diferente. Que se note ese cambio en tu vida ante los demás. Sé luz, sé sal, hermanos. Pídele a Dios. Yo tengo que ser diferente. No me importa lo que el mundo promueve, lo que el mundo apruebe. Mi deber es con Cristo. Amén. Levanta tu bandera, tu estandarte, no de las velitas, sino tu estandarte de consagración, de santidad, hermanos, de integridad. Yo soy de Cristo. Mi vínculo es con Cristo. Amén. Amén. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana, recuerda, Él ofrece su paz, ofrece su gracia para salvarte. Hermanos, vamos a orar y muchas gracias por la oportunidad, pastor, aquí. Padre celestial, bendito Dios. Gracias, Señor, por esa nueva condición honorífica, Señor, que nos has dado. Nos has hecho escogidos, santos y amados. Nos sacaste, Señor, del mundo oscuro de tinieblas. Nos sacaste del lodo cenagoso, de lo más sucio, de lo más asqueroso, de la iniquidad, de la perversión, de la inmoralidad. Y nos has hecho tus hijos. Nos has dado privilegios, Señor. Pero, Padre, tenemos que vestirnos, andar en consonancia con esa nueva posición, Señor. Dios, hoy son tiempos difíciles. Hablar de integridad, hablar de santidad, hablar de una vida diferente se nos hace difícil, Señor, porque quizás estamos vacíos de tu palabra, Señor. Quizás solamente somos emotivos, Padre, y no tenemos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu palabra en nuestras vidas más y más, y bien explicada y bien estudiada. Y tu palabra, Señor, es fácil de entender porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a que todo lo que hagamos lo hagamos para el nombre de Cristo, Señor. Padre, gracias por esta iglesia, por estos hermanos. Los amamos, Señor, desde Perú. Gracias, Señor, y dejamos en tus manos, Señor, nuestro futuro. Nuestros planes no se van a hacer, Señor, sino los tuyos aquí en Colombia. Oramos por esta nación, Señor, que tu evangelio siga creciendo, que más personas vengan a los pies de Cristo. Gracias, Padre Celestial. Oro, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.